Cuenten conmigo, sepan que estamos en un momento de coyuntura en la historia que ustedes le van a contar a sus hijos y a sus nietos y es muy importante esta responsabilidad y que ustedes asuman y aprendan este reto que para todos es un reto, para mí también no se imaginan que es el reto de la virtualidad. ¿Listo? Entonces, con respecto a cáncer de endometrio, miren lo que vamos a ver hoy. En la tabla de contenido vamos a empezar con epidemiología, luego No, vamos a ver voy la a grabar etiología. la clase, ¿listo? Por supuesto. Ven, empecemos otra vez desde aquí. Entonces empieza a grabar ahí para que empiece ahí la presentación. Igual yo siempre les voy a mandar las diapositivas, les voy a mandar una lectura complementaria o lo que haya para hacer para el taller. ¿Listo? Muy bien, epidemiología. Entonces empezamos, etiología y factores de riesgo, la clasificación histopatológica. También vamos a ver la presentación clínica y el diagnóstico, la clasificación FIGO del 2009, no hay una nueva, el tratamiento, el pronóstico y las conclusiones. Entonces empezamos, chicos. ¿Qué es el adenocarcinoma de endometrio o el carcinoma de endometrio? Entonces, es un tumor ginecológico y es el tumor más frecuente en Estados Unidos y está siendo el más frecuente en países desarrollados. Ojo, que de los tumores o los cánceres que vamos a ver, el más frecuente es el de mama, ¿sí? Y los otros se comportan según estemos en países en vía de desarrollo o en países desarrollados. Entonces, en países en vía de desarrollo, el segundo más común ginecológico, no incluyendo mama, o el primero más común ginecológico, no incluyendo mama, va a ser cervix en nuestros países subdesarrollados. Pero en los países desarrollados, ya que hay, como ustedes bien lo repasaron, más acceso a tamización con test de BPH después de los 30 años o entre los 25 y los 30, o las pacientes tienen más acceso a los servicios de salud para un examen ginecológico y consultan más rápido, entonces el más común, acuérdense de apagar el micrófono porque hay retorno. Tole, te hace retorno Sí, el ya lo Listo. saqué. Entonces, el más común va a ser el de endometrio. ¿Listo? Entonces, el de endometrio está asociado a unos factores de riesgo también muy importantes que vamos a ver, que son todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico. Entonces, nosotros hemos visto cómo se ha disparado la incidencia de síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión en los países en vía de desarrollo en los últimos años. Entonces, el cáncer de endometrio tiene que ver mucho con eso. Entonces, por una parte estamos tamizando más cervix, estamos diagnosticando más temprano cervix y la paciente llega con una lesión premaligna y no hace cáncer de cervix, pero por el otro lado se nos está disparando el cáncer de endometrio que podría controlarse con unos mejores estilos de vida y detectando a tiempo todo esto como obesidad, diabetes, etcétera. Entonces, miren, ¿cuántos casos hubo en el 2016? 52.630 nuevos casos. Y de esos, hubo 8.590 muertes por esta causa. En Estados Unidos es una de las causas menos frecuentes de mortalidad porque más del 80% se diagnostican en estadios iniciales. Entonces, si bien la incidencia de cáncer de endometrio está aumentando, digamos que la forma de presentación es muy alarmante. La paciente empieza a sangrar y empieza a sangrar en una edad en la que ya no debería sangrar, en un estado de postmenopausia. Entonces, rápidamente se hacen todos los estudios, se detecta el cáncer de endometrio y en la mayoría de los casos, miren, en el 80% se diagnostica en estadios tempranos, o sea, estadios confinados al útero, en los cuales la lesión no se ha propagado ni ha hecho metástasis, entonces simplemente con el acto quirúrgico de la histerectomía, la paciente va a quedar curada, ¿sí? Entonces aquí empiezan varios pilares, entonces empezamos a estudiar los pilares de tratamiento de los cánceres ginecológicos, ¿cierto? Entonces los pilares del tratamiento van a ser 3, ¿sí? Cirugía, sea el tipo de cirugía que necesitemos, pues por ejemplo en mama mastectomía, en cervix histerectomía, en endometrio también histerectomía, en ovario forectomía, en trompa salpingectomía, ¿cierto? Según el tipo de tumor que a lo que nos estemos refiriendo, entonces cirugía, terapia sistémica y local, la terapia sistémica es lo que conocemos como quimioterapia, la local es lo que conocemos como radioterapia y hormonoterapia, ¿sí? Muchos de estos tumores son sensibles o tienen receptores hormonales e inhibiendo estos receptores hormonales también
hace parte del tratamiento, del arsenal tratamiento y el pilar del tratamiento que tenemos. Entonces, ya estamos hablando de todos los tumores, pero en el cáncer de endometrio, entonces empezamos a pensar que el pilar del tratamiento es quirúrgico, sin dejar a un lado esos otros dos componentes. Vamos a ver que en la totalidad de los cánceres que vamos a ver, siempre vamos a estar hablando de esos tres componentes, que la hormonoterapia, que la terapia sistémica, que la radioterapia o que la cirugía. Pero estamos diciendo que en el cáncer de endometrio, el pilar, el mayor pilar es el quirúrgico, ¿sí? El cáncer de endometrio, siempre que yo pienso, diagnostiqué una paciente con cáncer de endometrio, esta paciente va para cirugía, ¿listo? Entonces, miren en Colombia, miren cómo está en Colombia. Entonces, miren, el de mama tiene mayor incidencia y mortalidad, seguido por el de cervix. Dijimos que somos un país todavía en vía de desarrollo que no ha logrado disminuir esta incidencia de cáncer de cervix, tanto en morbilidad como en mortalidad. Tenemos también aquí cánceres que no son ginecológicos, como el colorectal, el de estómago, el de tiroides, el de pulmón, el de ovario, linfoma, leucemia, páncreas, y aquí en el cuerpo uterino se incluye el cáncer de endometrio. ¿Sí? Entonces, mire, corresponde al 10º lugar, pero el problema es que en este cuerpo uterino también están incluidos los sarcomas, entonces no hay diferenciación. Acuérdense que el útero está compuesto de 3 capas, serosa, miometrio y endometrio. Este endometrio es la capa que hace descamación con cada menstruación, y es ahí donde se encuentra nuestro cáncer de endometrio. ¿Listo? Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos. Por favor, interrúmpanme, no entendí tal cosa, por favor. ¿Cómo es que se llama? Usted dijo el conjunto de quimioterapia y radioterapia. ¿Usted dijo que se llamaba cómo? El La conjunto- terapia quimio es el conjunto de de terapia sistémica y la local sistémica. es de radio. Correcto. Correcto. Local. ¿Verdad? Aquí en Colombia la epidemiología de cáncer de mama pues es lo que más cobra importancia, pero esto es en nuestra población de mujeres jóvenes o mayores, y el de cáncer y de cáncer de cervix y todo esto también. Correcto, entonces muy buena pregunta, las dos, ambas preguntas muy buenas. Entonces ya resolvimos la primera. La segunda, con respecto al cáncer de mama, vamos a ver qué es de edades posmenopáusicas, ¿sí? Mayores de 50 años. Y el cáncer de cervix también puede presentarse posteriormente, hoy lo vamos a ver, ¿sí? Pero también puede haber un pico de infección del virus del papiloma, y nosotros lo vimos, recuerden, en pacientes menores de 30 años y en pacientes entre 45 a 55 años hay un segundo pico, ¿sí? Pero no es, o sea, es en todas las pacientes. Este conjugado acá es en todas las pacientes, ¿sí? Pero con respecto a cada uno, que vamos a ver los factores de riesgo y todo, vamos a ver que depende si es con receptores hormonales o si es una presentación tardía. Entonces depende de la edad en la que se va a presentar en las pacientes. Pero normalmente decimos mayores sea de mama, mayores de 50 años, de cervix. Tenemos una incidencia alta en mujeres jóvenes en nuestro país, pero también puede ser mayores de 45 años, ovario mayores de 60 años, endometrio también son pacientes mayores de 50 años, pero con el factores de riesgo que dijimos que es el síndrome metabólico. Si nosotros tenemos una paciente joven, obesa o con sobrepeso, esa paciente podría tener el factor de riesgo, ¿sí? ¿Respondo tu pregunta? O bueno, es una respuesta parcial, pero en cada uno de los ítems la vamos a ver mejor, ¿de acuerdo? Sí, entiendo que cada uno de los cánceres es específico dependiendo de su presentación y pues sus subtipos, y lo mismo la edad y todo eso, pero pues obviamente entiendo que conforme la edad avanza hay mayor epidemiología y presentación de los mismos. Mi pregunta era enfocada a eso, de si de pronto en nuestra epidemiología nacional había picos de incidencia más juvenil en comparación con... Correcto, con respecto al cáncer de cervix, no con respecto a los otros tipos de cáncer, ¿listo? Hay esos dos picos que dijimos. Muy bien, entonces miren acá, aquí el Globocan 2012 nos presenta el cáncer de mama. Entonces aquí estaban todos los cánceres reunidos, y aquí está el cáncer de mama, luego el cáncer de cervix, luego el del cuerpo de útero y por último de ovario. Con respecto a la epidemiología, entonces el 90% de las pacientes van a tener síntomas. ¿Ve? Por allá hay un microfonito, mis chicos.
Apaguemos los microfonitos, recordemos para poder escuchar bien. 90% de las pacientes van a tener síntomas, ¿sí? Y estas pacientes que van a tener síntomas van a tener oportunidad de tratamiento, porque se van a diagnosticar en un estadio temprano, ¿sí? Miren, el 72% diagnóstico en estadio 1, completamente confinado al endometrio, el 12% en un estadio 2, que vamos a ver que tiene un componente miometrial, pero también pues no invade la serosa. El 13% y el 3% ya están en estadio 3 y 4, que son localmente avanzado y ya es sistémicamente avanzado estadio 4. Entonces ya es pues mayor riesgo de morbimortalidad, pero la mayoría de cánceres de endometrio se diagnostican en estadios tempranos. Miren acá la pregunta, entonces en distribución por edad. Mira, acá estamos respondiendo la pregunta que nos hacían. Es mucho mayor la incidencia menor después de los 50 años, en mayores de 50 años, y miren, aumenta entre los 60 y los 69 años, pero también como la campana de Gauss, va a haber una población muy joven que puede presentarlo, pero en donde más se concentra es entre los 50 y los 79 años. Factores de riesgo asociados. Entonces, miren, decíamos que todos los factores de riesgo que tengan que ver con el síndrome metabólico es lo que ha aumentado la incidencia de cáncer endometrio en los últimos años, especialmente en países desarrollados. Entonces, la obesidad. Si tenemos mayor de 30 libras de sobrepeso, entonces estamos diciendo que el riesgo es 3 veces mayor de tener cáncer de endometrio. Igual, si tenemos más de 50 libras de sobrepeso, el riesgo va a ser 10 veces mayor. Y ya les voy a explicar por qué este síndrome metabólico lleva a un mayor desarrollo de cáncer de endometrio. El otro factor de riesgo grande que tenemos que tener en cuenta es el aumento indiscriminado de estrógenos, ¿sí? La hipersecreción estrogénica. Entonces, ¿qué condiciones hacen que haya hipersecreción estrogénica todo el tiempo? La nuliparidad, porque recuerden que en el embarazo la hormona preponderante es la progesterona. Entonces, cuando la paciente se nos embaraza, ese endometrio no va a estar hiperproliferando, ¿sí? Entonces, cuando la paciente no ha tenido hijos, pues ese endometrio prolifera y prolifera y cada mes prolifera y cada mes descama y cada mes prolifera y cada mes descama, entonces va a haber un mayor riesgo de que haya una célula maligna que empiece a dañar todo el arsenal de protección que tenemos, que eso también lo vimos, acuérdense, en cervix, ¿sí? Los guardianes del genoma, los que les dicen a las células, usted está malita, hasta aquí, hace apoptosis, usted está malita, hasta aquí, se tiene que morir, pero entonces cuando hay hiperproliferación, no hay un control tan estricto de estas células y empiezan a hiperproliferar cuando hay más estrógenos, ¿sí? Entonces, las nulíparas tienen un riesgo 2 veces mayor de tener cáncer de endometrio. Una menopausia tardía también, acuérdense. Todo el proceso de ciclo de menstruación tiene que ver con estrógenos y progestágenos. Cuando la mujer entra en menopausia es que hay un declive de sus estrógenos. Entonces, entre más tardíamente entre en menopausia, pues más riesgo va a tener de tener un cáncer de endometrio. Hemorragia uterina anormal en la menopausia o en la posmenopausia. Señora, tiene un riesgo 4 veces mayor, ¿sí? ¿Y por qué? Pues puede ser etiología o puede ser desencadenante. Cuando la paciente en una posmenopausia me está sangrando, yo tengo que pensar que eso no es normal. Tengo que prender las alarmas y pensar, esta paciente tiene un cáncer de endometrio. Diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, todo el arsenal que dijimos de síndrome metabólico. Hipertensión, exposición a los estrógenos, miren, 9.5 veces más. E hiperplasia compleja atípica, que es la lesión premaligna, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en cervix veíamos las lesiones premalignas de cervix? ¿Cuáles son? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me recuerda eso? ¿Cuáles son las lesiones premalignas de cervix? O sea, llegamos al carcinoma de cervix, pero ¿cuáles estudiamos que son las lesiones antes del cáncer? Que hacemos el tamizaje para detectarlas. La zona de transición. Sí, la zona de transición es donde se pega, es el epitelio metaplásico, en donde se pega el virus del papiloma, no. Pero las lesiones premalignas me refiero. NIC 1, 2, 3. Perfecto, muy bien. NIC 1, NIC 2 y NIC 3, que en nuestra actual categoría, ¿cómo se denominan?
Lesión de bajo, intraepitelial de bajo grado y de alto lesión grado. intraepitelial. Muy bien, chicos, me Ley siento 1, Ley muy 2 y Ley feliz. 3. Señor. Sí, esas son dos, sí. Muy bien, ¿por qué? Porque sé que revisaron nuevamente las diapositivas. Vea, todo tiene que ver. Yo no les digo a ustedes revisen esas diapositivas o vengan a ese streaming por molestarlos, no, porque todo se va enlazando. Mientras ustedes más conocimientos adquieran de otras patologías, más entienden estas, ¿sí? Entonces es muy importante que nos vayamos enlazando. Muy bien, entonces lesión intraepitelial de bajo grado que corresponde anteriormente a la clasificación NIC 1 y lesión intraepitelial de alto grado que correspondía a la clasificación anterior NIC 2 y NIC 3. Esas son las lesiones premalignas antes de que nos dé un carcinoma de cervix. Entonces lo mismo, la lesión premaligna antes de que nos dé un carcinoma de endometrio es la hiperplasia compleja atípica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ya aquí también íbamos a explicar por qué el síndrome metabólico y en especial la obesidad o el sobrepeso hacen más propensas a las mujeres a sufrir de carcinoma de endometrio. ¿Quién tiene alguna idea? ¿A quién se le ocurre? Tiene que ver con los estrógenos, la hiperproducción de estrógenos. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene de pronto noción de esta fisiopatología? Doc, no es porque pues generalmente los adipocitos producen hormonas esteroideas y no sé si directamente estrógenos o directamente testosterona, pero pues en el ovario, por medio de la aromatasa, pues si hay una estimulación muy alta del ovario, pues del ovocito, puede generar la conversión de estas hormonas y eso es lo que me puede generar mayor factor de riesgo. Correcto, entonces en el ovocito, en el óvulo en el ovario tenemos la aromatasa que produce estrógenos, ¿cierto? Pero en el adipocito también hay niveles de aromatasa que me van a producir un subtipo de estrógeno que se llama la estrona. La estrona es un estrógeno inestable, entonces esta paciente gordita va a hacer hiperproliferación de ese endometrio por esa estrona y va a presentar unos ciclos irregulares. Entonces, esa es la causa. Muy bien, entonces vamos a estudiar un poquitico más a profundidad esto. Cada uno va a leer un poquito para que se dé cuenta cuál es el vínculo del síndrome metabólico con el aumento del cáncer de endometrio. Y miren que no solo del cáncer de endometrio, hay muchísimos otros cánceres asociados al síndrome metabólico. Entonces, nuestra responsabilidad no es solo aprender del cáncer de endometrio, aquí muy justo estamos aprendiendo etiología, fisiopatología, sino contrarrestar estos factores de riesgo. Si yo tengo una paciente gordita, si yo tengo una paciente que fuma, si yo tengo una paciente con hipertensión, yo tengo el deber de tratar estos factores de riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, aquí hay alteraciones genéticas, como en las que veíamos en cervix. ¿Quién me recuerda qué alteración genética les hice yo mucho énfasis en las lesiones de bajo grado, alto grado y carcinoma de cervix en sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué guardianes del genoma están dañaditos? P53 y PRB. Muy bien, entonces así como en cáncer de cervix están dañados esos dos guardianes del genoma, miren aquí todas las alteraciones genéticas que se han estudiado en carcinoma endometrial. Entonces el PTEN corresponde a 30-60% de las alteraciones genéticas en cáncer de endometrio, alteraciones en la beta-catenina, en el KRAS, inestabilidad microsatelital y de PIK3CA. Muy bien, vamos a decir que hay dos tipos de carcinoma endometrial, un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 1 va a ser el más benigno, el que se va a comportar de una forma más predecible, el que vamos a diagnosticar más tempranamente y el que vamos a poder tratar adecuadamente. Entonces, miren, la edad es la paciente que se encuentra en pre o perimenopausia, ¿sí? Estrógenos, exposición a estrógenos está presente, es una paciente que tiene una menarquia temprana, una menopausia tardía, una paciente que está gordita, ¿sí? Un precursor de hiperplasia estuvo presente, esa paciente tenía ciclos irregulares, sangraba cada 8 días, durante 3 días, y tuvo un sangrado abundante que la hospitalizó y le hicieron una histeroscopia, y en la histeroscopia encontramos hiperplasia compleja con atipias.
El grado de proliferación, esto se refiere a esas células, es bajo, o sea, no se multiplican tan rápidamente como otros tipos de tumores. La invasión miometrial, acuérdense, la parte muscular del útero es mínima. El tipo histológico de este tumor es endometrioide y el comportamiento es estable. Entonces, esos son el tipo 1, que corresponden al 80% de estos tumores. Por eso se diagnostican tempranamente y se tratan fácilmente. Ya el tipo 2 es una paciente posmenopáusica, pero muy posmenopáusica, una señora de 60, 65 años, que no estuvo expuesta a estrógenos, que no tuvo un precursor de hiperplasia, el grado de diferenciación es alto de ese tumor, la invasión miometrial es profunda, el tipo histológico es otro que no sea endometrioide y el comportamiento es progresivo. Estos son los tipo 2 de cáncer de endometrio que menos mal corresponden al 15 a 20%, o sea, son la menor cantidad de este tipo de tumores, pues son tumores muy agresivos que muchas veces cuando los vamos a diagnosticar ya están realizando compromiso de serosa uterina o están localmente avanzados, o sea, ya tienen compromiso de vagina, de parametrios o ya hay metástasis a distancia, ¿listo? En cuanto a la clasificación histopatológica, aquí no nos vamos a detener mucho, solo vamos a decir que el endometrioide es también el que mayor abarca este tipo de clasificación histopatológica, 75-80% de los casos, y este puede dividirse, miren, en muchos otros subtipos. Estos subtipos nos los va a dar la patología, entonces miren, ya vamos sumando. La clínica de la paciente, los factores de riesgo nos dan una sospecha diagnóstica. Cuando yo tengo una paciente posmenopáusica, ella dejó de sangrar a los 50, a los 48 años y a los 52 o 53 vuelve a sangrar. Doctora, es que yo estoy menstruando. No, mi señora, esto no es menstruación. Debemos buscarle la causa de su sangrado y debemos tener en nuestra cabecita carcinoma de endometrio, sin asustar a la señora, porque lo que tenemos que tener antes de decirle que ella tiene un cáncer es la corroboración histopatológica. Yo tengo que tener una muestra de ese endometrio para poder saber si sí es carcinoma, porque acuérdense, también puede ser hiperplasia, también puede ser atrofia, ¿sí? La atrofia endometrial también sangra, la atrofia vaginal también sangra, entonces yo tengo que tener una prueba histopatológica. ¿Y se acuerdan cómo hacemos esa prueba? ¿Cómo se imaginan? Es muy fácil, es una pregunta muy fácil. Que uno se pone a pensar cosas, la prueba de endometrio, pero es muy sencillo. No, o sea, la biopsia nos estás preguntando en específico. Perfecto, la biopsia. Sí, señor. ¿Cómo hacemos esa biopsia? Por aspiración. Entonces la biopsia se puede hacer, es hecho y endocervical, ¿cierto? Pues no, pero ahí me estás hablando de cervix. Estamos hablando de endometrio, estamos más arriba. Por ahí un compañerito dijo biopsia, alguien habló primero y estaba por ahí, iba por el camino. Por aspiración, era yo. Pero por aspiración, puede ser. BACAF no se usa en este caso porque estamos vía vaginal. Miren que yo los pongo a pensar, pero la pregunta es súper sencilla. Podemos entrar con el histeroscopio y pues tomar una biopsia, o puede hacer una biopsia por raspado por legrado. Perfecto, esa es la respuesta. Entonces miren que la respuesta era lo más de sencilla, legrado ginecológico. Esa es la biopsia que hacemos. Nosotros hacemos un legrado y esa muestra la mandamos a histopatología. Entonces ahí el patólogo nos lee y nos dice, miren, hay hiperplasia, con atipias o sin atipias, compleja o no compleja, o ya hay un carcinoma, o había un pólipo y eso es lo que la estaba haciendo sangrar, o hay un mioma, ¿sí? Ya nos va refiriendo cuál es el tipo de etiología. Muy bien. Miren, con respecto al grado histológico, se clasifica en grado FIGO, grado nuclear y grado nucleolar. Entonces vamos aquí a hablar un poco del grado FIGO. Estos dos la vamos a dejar a un lado, esto también es diagnóstico histopatológico. Entonces dijimos, el grado FIGO, tenemos un grado 1, 2 y 3. El grado 1 corresponde hasta 5% de áreas sólidas, grado 2, 6 al 50% y grado 3 mayor al 50%. Acuérdense que este
tumor es en su mayoría glandular, ¿sí? De glándulas, por eso lo llamamos adenocarcinoma de endometrio, de glándulas, adeno. Entonces, cuando tiene componente sólido, entre más componente sólido tenga, mayor riesgo de infiltración, mayor riesgo de metástasis y mayor riesgo de que sea un tipo o un grado 3, ¿cierto? O sea, que sea más complejo el tratamiento. Hay otro tipo de clasificación histopatológica, miren, el seroso, que solo corresponde a un 10%, y es muy similar al carcinoma de ovario, y aquí está la subclasificación. Este es mucho más agresivo. Entonces, este, en la diapositiva que veíamos anteriormente, corresponde al tipo 2, ¿sí? El endometrioide corresponde al tipo 1, que es de lenta progresión, está en el endometrio, y este seroso correspondería al tipo 2, de alta progresión, de invasión miometrial, de mayor componente sólido, etc. Cuadro clínico, entonces, ¿cómo se presenta el carcinoma de endometrio? Entonces, miren, sangrado posmenopáusico es lo primero en lo que yo tengo que pensar, que esa paciente tenga un carcinoma de endometrio. Ojo, no es lo más frecuente. Ustedes aquí están estudiando la alarma, ¿cierto? Entonces empiezan a estudiar, entonces cualquier persona le sangra ya y empiezan a pensar en cáncer. No, acuérdense que hay muchísimas etiologías más. Entonces acá está el Palm-Cohen. ¿Alguien sabe qué es el Palm-Cohen? Si mirar ahí en el celular, ¿alguien ha escuchado hablar de eso o ni idea? ¿Nunca han escuchado hablar de eso? Sí. ¿Se han Se escuchado? usa para el tipo de las hemorragias de orina. Déjeme participar la niña que está hablando. Sí, ¿quién está hablando? Yo, Natalia. Natalia, entonces cuéntanos. El Palm-Cohen se usa, digamos, en el caso de las pacientes que tienen sangrados uterinos anormales. Entonces, lo primero que hay que ver son las causas benignas, que son pólipo endometrial, la P, la de adenomiosis, la L de leiomiomas y la M de pensar en alguna malignidad o hiperplasia. Y en las causas menos comunes se usa el Cohen, que es una se me va la palabra, bueno, es como moneda en inglés, una limotecnia, eso. Y la C significa coagulopatía, la O, disfunción ovárica, en inglés, la E, endometrial, que es endometriosis, pensar pues en causas endometriales como endometriosis, la I, que puede ser una causa iatrogénica causada por nosotros, y la N puede ser alguna patología que no está clasificada en las otras anteriores. Perfecto, muy bien. Solamente una correccioncita, perfecta respuesta, excelente, solamente que el Cohen no es que sea menos frecuente, sino que es la parte metabólica y endocrina, ¿sí viste? El Palm es la parte estructural y el Cohen es la parte metabólica o endocrina, ¿listo? Pero perfecta, esa es la respuesta. Entonces, lo mismo, en las pacientes postmenopáusicas, yo tengo que pensar en varias etiologías que incluyan el Palm-Cohen y miren que es solo la M de malignidad, ¿cierto? Sino que aquí estamos haciendo énfasis en esa M, ¿cierto? Entonces, en el sangrado posmenopáusico pienso en carcinoma de endometrio, en carcinoma de cervix también, no se nos puede olvidar, también tengo que pensar que esté avanzado y que la paciente esté sangrando, y por eso requiero hacer estudios complementarios. Miren, también que haya piometra en la menopausia, sí, que haya pus dentro de esa cavidad endometrial, mucorrea. ¿Y a qué se refiere mucorrea? Pues a ese flujo purulento, ¿sí? El flujo purulento, no un flujo de vaginosis ni vaginitis, sino un flujo francamente purulento. En la posmenopausia nos debe hacer pensar también, pero la mayoría de las pacientes debutan con un sangrado posmenopáusico. Dijimos, más común en la posmenopausia, pero también podría presentarse en mujeres jóvenes con factores de riesgo metabólicos. Entonces tenemos hemorragia uterina normal en cualquier edad, dolor pélvico inespecífico y también puede presentarse como un hematometra. Entonces vamos a ver que ahorita el gol estándar o uno de los pilares del manejo de la hemorragia uterina anormal, de la hemorragia uterina disfuncional, es la histeroscopia. En donde no contemos con histeroscopia, la paciente se va a demorar 6 meses en que se la hagan. Aquí en Pereira ya está muy difundido y
pero por ejemplo estamos en un municipio pequeño, en un pueblito, podemos hacerle un legrado ginecológico o enviarla al legrado ginecológico. Siempre es más chévere hacer la histeroscopia, porque es como yo les explico, estamos en un cuarto oscuro con los ojos vendados y estamos buscando un ventilador. Entonces, cuando yo manoteo para todos los lados hasta que toco el ventilador, eso es el legrado ginecológico. Yo raspo todas las paredes y la patología me dice, vea, está la lesión. Pero cuando yo entro con el histeroscopio, yo estoy viendo directamente la cavidad endometrial y tomo la muestra directa de donde veo anormalidad macroscópica, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en quién se debe descartar el cáncer de endometrio. Entonces, miren, todas las pacientes con hemorragia uterina normal posmenopáusica, absolutamente todas. Entonces aquí viene otra pregunta, que me la responda la otra niña, porque los niños están muy participativos, muy juiciosos, o alguien que no haya participado, o un niño que no haya participado, anímese a participar. ¿Cuándo hablamos de menopausia? Yo, Doc, menopausia, bueno. ¿Natalia ya participó? ¿Esa Sí, es bueno, Natalia? no. Sí, ¿Quién es? soy ¿Quién yo. habla? Soy ¿Quién es Natalia. Natalia? Un niño. Sí, Sí, está Natalia. participando otra vez. Bueno, voy a quedarme callada para que mis compañeros participen. Sí, no, está Quedémonos muy bien, me callados. encanta que participen, pero dejemos que otros nos den su opinión. Está muy bien, me encanta que Doctora. participen, pero sí, ¿quién habla? Yo, bueno, o Camilo, bueno. Bueno, ¿quién va a hablar? El que no haya hablado, alguien que no haya hablado, porfis. Bueno, doctora, Sí, dime. se habla de menopausia, más o menos suele ocurrir entre los 45 y 50 años de edad. La menopausia comienza cuando los ovarios dejan de producir pues, estrógenos y disminuyen la producción de otras hormonas reproductivas, como la progesterona. Pues si estas hormonas dejan de tener pues el periodo menstrual, pues ya no se puede producir un embarazo. Así más que todo es como Perfecto. Muy bien, una explicación genérica muy buena. Eso es la menopausia. La ausencia de estrógenos o el declive de estrógenos, ¿cierto? Ya no hay estrógenos en esa mujer, entonces ya no hay un ciclo. Hipotálamo, hipófisis, ovario. Ya esa paciente no está ovulando, esa paciente, por lo tanto, no está menstruando y esa paciente ya no es apta para un embarazo, correcto. Entonces hay un declive de los estrógenos. Al haber un declive de los estrógenos, la paciente no vuelve a menstruar. ¿Al cuánto tiempo de la última menstruación decimos que ya está en menopausia? Un año, Doc. Un año, correcto, debemos esperar un año para decir que la paciente ya está en menopausia. Muy bien. Entonces, la paciente dejó de menstruar a los 48 años, que es lo normal, nuestro compañero dijo entre 45 y 50, la media en Colombia son los 50 años, es decir, van a haber mujeres que sangren hasta los 52, 53 y van a haber mujeres que dejen de menstruar a los 47. Todo eso debe ser visto desde el prisma clínico, ¿sí? Si la paciente me le dio una osteoporosis a los 45 y dejó de sangrar a los 45, pues es una, ¿cierto? Una falla ovárica, si la paciente me dejó de sangrar a los 40, todo eso tiene que ser con estudios, con vigilancia. Si la mamá dejó de sangrar a los 48 y no tiene factor de riesgo cardiovascular y ella me dejó de sangrar a los 48, estamos tranquilos, es una edad normal, pero todo siempre visto bajo el prisma, si tiene síntomas, no tiene síntomas, si tiene factores de riesgo, etcétera. Mujeres posmenopáusicas con piometra, claro, nadie bajo ninguna circunstancia tiene que tener pus en el endometrio, ¿sí? No, ¿por qué? Pues tiene que tener o una infección muy brava, una enfermedad pélvica inflamatoria que empezó con una cervicitis, ¿cierto? Y ascendió, entonces tiene pus en el endometrio, pero hay que sospechar que ahí haya necrosis y que la necrosis sea secundaria al carcinoma, siempre, ¿sí? Aquí yo añadiría que no solo en las posmenopáusicas, sino también en las premenopáusicas, pero es que ahí está esa patología que es más común, que es la EPI, ¿cierto? O la endometritis o la miometritis, que podría ser la principal causa y no necesariamente un carcinoma. Citología cervicoabdominal en posmenopáusicas con células endometriales atípicas. Uy, les hubiera tapado porque este también es una pregunta de la clase de tamizaje que vimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que aparecían células endometriales atípicas y que dijimos, entonces no basta con el tamizaje de ese cervix, sino que tenemos que ir más arriba, porque algo está pasando en las células endometriales.
Pacientes premenopáusicas con hemorragia uterina normal, que tengan ciclos anovulatorios, esas pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que además tienen síndrome metabólico, están gorditas, están sangrando todo el tiempo. Yo también tengo que hacerles una biopsia de endometrio para descartar. Lo más probable es que no tengan un cáncer de endometrio, pero tengo que vigilarlas, porque si les descubro una hiperplasia compleja con atipias, ya sé que ese es el precursor, entonces yo a esas pacientes las tengo que seguir con lupa, ¿sí? Darles una carga de progesterona, que es la hormona que contrarregula los estrógenos, ¿sí? Vigilarla, señora, haga ejercicio, señora, la va a mandar donde el nutricionista, señora, vamos de la mano con el internista, porque usted tiene ahorita 35 años y su problema es el síndrome de ovario poliquístico, que no ha podido quedar embarazada, pero más adelante esto se nos puede volver un carcinoma endometrial a sus 50, 55 años. Pacientes con historia... Una pregunta, señora. disculpe. Claro. Puede ocurrir lo contrario, o sea, que la mujer en vez de que tenga una hemorragia uterina normal, no tenga, o sea, no, digamos, empieza a tener un buen tiempo y luego deje de tener o simplemente que uno descubra que tiene una cáncer endometrial sin que haya una hemorragia, pues en la menopausia. Acuérdate que el tipo 2 de cáncer de endometrial, que es el menos frecuente, se presenta sin una hiperplasia previa, sin sangrado, con una atrofia endometrial, podría ser en el 20% de los casos, pero en la mayoría de los casos la paciente te va a sangrar, ¿sí? La oligomenorrea en la edad reproductiva se asocia más a síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? O sea, que la paciente no sangre, sino que no menstrue, sino que menstrue por allá cada 3 meses o cada 6 meses. Y el síndrome de ovario poliquístico predispone a cáncer de endometrio más adelante. Entonces, tu pregunta es muy buena porque, sí, esa paciente que tiene ciclos anovulatorios, ¿sí? O sea, que no está ovulando por déficit, por síndrome de ovario poliquístico, por aumento de la testosterona, no está ovulando, pues puede hacer hiperplasia endometrial y más adelante puede hacer cáncer de endometrio. O sea, la oligomenorrea sí está muy asociada al síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Pero el cese de menstruación, o sea, que una paciente menopáusica deje de sangrar y que tenga cáncer de endometrio, es mucho más atípico a que esté sangrando abundantemente y lo tenga, ¿sí? En la posmenopausia, ¿sí? Gracias, doc. Sí, señora. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, miren, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, primero lo primero, ya estamos hablando de los factores de riesgo de esa paciente, estamos hablando de esas menstruaciones atípicas o de esa hemorragia posmenopáusica, ¿cierto? Un examen exhaustivo, yo a revisarla con un espéculo, porque yo no puedo decir, ay, usted tiene un cáncer de endometrio sabiendo que no le he visto ese cuello, y en nuestra sociedad, en nuestro país, lo principal es el cáncer de cervix, el de mayor prevalencia, ¿cierto? Entonces, espéculo en mano, o no, doctora, yo no me siento muy confiada del examen ginecológico, la manda donde el ginecólogo para que la revisemos bien, y luego empiezan los exámenes paraclínicos. Entonces, la ecografía transvaginal va a evaluar el grosor del endometrio, las características del útero y de los anexos que corresponden a las trompas y a los ovarios, en pacientes premenopáusicas y en pacientes posmenopáusicas, pero siempre, o sea, un engrosamiento endometrial me va como a hacer más la sospecha, pero no es que la paciente con un endometrio engrosado siempre tenga cáncer de endometrio, ¿no? Si una paciente tiene más de 4 milímetros en la posmenopausia, esa paciente tiene que ir a biopsia endometrial. Entonces, miren, aquí lo pongo en rojito, porque el diagnóstico histológico es lo que siempre nos va a dar la parada. Yo con lo otro sospecho, con lo otro mando una biopsia, un histeroscopio, un legrado ginecológico. Pero lo que me va a hacer el diagnóstico es la patología. También utilizamos radiografía de tórax, ecografía abdominopélvica o TAC abdominopélvico, resonancia magnética, también por emisión de positrones, para mirar la extensión de nuestro cáncer de endometrio. Marcador tumoral, hay un marcador tumoral que es el CA125 que va a determinar el pronóstico y la recurrencia. El CA125 más que todo lo vemos en ovario. Como tuvimos que simplificar esta rotación a una semanita y la estamos compartiendo con planificación, entonces bajamos un poquitico ese bloque de ovario, que yo quiero que ustedes vean ese streaming esta tarde. No, esta tarde es el del endometrio, perdón. El del viernes es el streaming de ovario, para que entiendan un poquitico más de ovario y no se vayan pues sin absolutamente nada de ovario. Pero el CA125 es un marcador más que todo de ovario, pero también puede aumentarse en endometrio y puede hacerse seguimiento del carcinoma de endometrio con CA125.
¿Cuándo vamos a requerir cistoscopia y rectosigmoidoscopia? Pues cuando la paciente nos dice, doctora, tengo una hematoquexia, tengo una rectorragia, tengo hematuria, pues la orina me está saliendo colorada, o yo tengo macrohematuria, o en la orina le encontré hematuria. Entonces tengo que hacer la cistoscopia porque ese tumor puede avanzar localmente, penetrar la vejiga y penetrar el recto. De acuerdo. Entonces, con respecto al diagnóstico, yo aquí iba a decir algo más, pero se me olvidó, espérenme, yo pienso. Bueno, entonces, bueno, con respecto a la clase de planificación familiar, chicos, entonces miren qué tan chévere, esto es como un rompecabezas, todo se une, ¿sí o no? Entonces, miren que ustedes han visto que los anticonceptivos orales tienen un factor protector, ¿para qué? Para cáncer de mama y para cáncer de cervix, creo. No, no es para usted, no tiene algo que ver, es que no estoy segura, pero creo que tiene algo que ver con osteo. De hecho, yo tengo una pregunta. Con los huesos. Con osteopenia, correcto, tiene que ver con osteopenia. Sí, con osteopenia. Pero ¿para qué tipos de cáncer? Ya te escucho tu pregunta, espérame, déjame responder esto y ya escucho. Para el cáncer de endometrio, protege contra el cáncer de endometrio. ¿Y por qué? Porque los anticonceptivos orales me están haciendo un ciclo perfecto entre estrógenos y progestágenos, y esos progestágenos me están inhibiendo que este endometrio se prolifere irregularmente. Entonces, es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. ¿Listo, chicos? Cáncer de cervix, el que me respondió por allá, no es factor protector. Perdón, factor protector, estoy hablando de factor protector, no dije factor de riesgo, no es factor protector. Doctora, pero... Para endometrio. Para endometrio. Protector. Para cervix, no. Es factor protector para endometrio, para cáncer de endometrio. Para cervix, no. Porque la principal etiología es el BPH, los anticonceptivos orales, ¿sí? Son factor protector. Primero la preguntita que me tenía el niño por allá y luego la niña, y van a buscar otra vez en las diapositivas si los anticonceptivos orales son un factor de riesgo, un factor protector para cáncer de cervix y si los indicamos o los contraindicamos. Eso está en la guía. Y, no, eso se los voy a dar ahorita. Ahorita vamos a responder esa pregunta. Está muy chévere, muy interesante el que me dijo por allá cervix. Y yo ahorita le voy a enseñar una cosita, ¿listo? Pero no es factor protector para SIDA de cervix. Acuérdense que la etiología principal del cervix es virus de papiloma humano, ¿listo? Entonces, es factor protector para cáncer de endometrio y para cáncer de ovario, muchachos. Para cáncer de ovario también, porque como tenemos un ciclo perfecto, ese ovocito no está creciendo irregularmente y no está hiperproliferando. Listo, perdónenme que hable tanto. Vamos primero con la pregunta del niño y luego con la pregunta de una niña que me estaba hablando por ahí. Doc, pues no, esa era en principio mi pregunta. Creí que la paciente, te iba a preguntar si la paciente al estar continuamente bajo tratamiento estrogénico con anticonceptivos, de pronto tenía algún factor de riesgo aumentado, pues en los cánceres que son pues dependientes de estrógenos. Pero pues ahora entiendo que no tienen relación, pues que son protectores porque pues evitan el descamamiento y la proliferación del epitelio. Es al revés, ya entiendo. Correcto. Y mira que hacen una cosa que se llama feedback positivo. Entonces, al tú darle estrógenos exógenos, no son estrógenos endógenos de esos desordenados que vimos por el síndrome metabólico, sino que estos son estrógenos exógenos, tú le estás diciendo por allá al hipotálamo y a la hipófisis que se regulen, que se controlen adecuadamente. Entonces, sí, tú podrías tener una hipótesis, tú podrías decir, uy, me predispone, doctora, porque ya dijimos que el cáncer de endometrio es estrógeno dependiente. Entonces me va a predisponer porque yo le estoy dando estrógenos. No, hacia al revés. Lo que hace es hacer un feedback y hacer que ese hipotálamo, hipófisis, ovario se regulen como un relojito. Además, los anticonceptivos orales, ustedes lo están aprendiendo, tienen dos componentes, estrógenos y progestágenos. Y dijimos que los progestágenos son la contra de esos estrógenos. Entonces, lo que hacen es inhibir la proliferación descontrolada. Muy bien. La otra pregunta. Por ahí había o sea, que por ejemplo, en una paciente que tenga antecedente familiar, sea de endometrio o de ovario, estos anticonceptivos sería mejor ponerlos a esta paciente.
Depende de las necesidades de la paciente, pero digamos que no están contraindicados, se podrían poner, por supuesto. Y ahorita hay estudios muy buenos que son estudios de anticonceptivos con solo progestágenos. ¿Qué anticonceptivos con solo progestágenos conocen ustedes? ¿En dónde los utilizamos? Hay una etapa de la vida muy precisa en la cual los utilizamos. En la lactancia materna. Correcto, en el puerperio. Muy bien, los utilizamos entonces en el puerperio para no inhibir la lactancia materna, solo de progestágenos. Pero actualmente, con el boom que ha habido del COVID-19 con eventos tromboembólicos, que acuérdense que tienen que ver algo con los estrógenos, con anticonceptivos orales predisponen, entonces hemos visto un auge de los anticonceptivos con progestágenos, ¿sí? Entonces podríamos empezar a utilizar estos anticonceptivos con solo progestágenos, ¿sí? Doc, una pregunta. Señor. Los anticonceptivos con solo progestágeno no están relacionados con cáncer, pues cáncer de mama, predisposición. No, no hay asociación, de anticonceptivos orales con cáncer de mama. Claro, se ha estudiado más con terapia de reemplazo hormonal. Solo los progestágenos, o sea, no combinados, sino solo progestágeno. No, están asociados más con spotting. ¿Qué es el spotting? Ese sangrado intermenstrual. Para yo tener una estabilidad del endometrio, yo necesito ambos, una correlación exacta entre ambos, estrógenos y progestágenos. Cuando yo solamente doy progestágenos, ese endometrio se me descama mucho. Entonces la paciente dice, ay doctora, perfectos, yo estoy muy contenta, pero yo tengo un sangradito ahí, un sangradito pendejo todo el mes, doctora, ¿yo qué hago? Lo mismo pasa con un dispositivo. ¿Qué dispositivo estoy hablando? ¿A quién se le ocurre? El DIU. Parte de cobre. No es el... La pila. El implante. La pila. El DIU de levornogestrel, el DIUIL, por allá me dijeron, DIU de levornogestrel, que se llama el Mirena, que son 52 de progestágeno. Entonces la paciente es feliz, porque al principio lo quiere matar a uno, ¿cierto? Primero 6 meses, dice, doctora, usted qué mal me hizo, vea, yo sangro cada 8 días, y uno le dice, tenga paciencia, porque usted va a llegar a amenorrea, ese endometrio se atrofia y ella no vuelve a sangrar, muchas pacientes no vuelven a tener su ciclo, pues, su menstruación, ¿cierto? Entonces es muy bueno para mujeres atletas de alto rendimiento, que tienen que estar corriendo todos los días con turnos, para muchas mujeres es maravilloso, pero para otras al principio es chocante, como, ay, vea, usted me puso a sangrar porque presentan spotting, es por esa progesterona, ¿sí? El dispositivo intrauterino de tipo levornogestrel, Mirena, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? No, Doc, podemos continuar. Gracias. Chicos, entonces vamos muy bien. Entonces, con respecto al diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces ya dijimos, curetaje corresponde al legrado ginecológico y biopsia. Hay 2 tipos de histeroscopia, ¿sí? La que se hace en el consultorio y la que se hace bajo anestesia general. En el consultorio está muy sistematizada en España, entonces usted llega al consultorio, está diciendo que está sangrando irregularmente y el médico llega y ¡pum!, le pone el estereoscopio y ¡pum!, le saca. También con una cureta de Novak uno puede hacer una biopsia ciega, ¿sí? Una biopsia que entra al endometrio y ¡pum!, saca el pedacito de endometrio en el consultorio. Pero acá en nuestro país normalmente se requiere anestesia general, un quirófano, ginecólogo, anestesiólogo, etcétera. ¿Qué pasa con la biopsia que se hace en los consultorios? La biopsia ciega estoy hablando, ¿cierto? Tiene una facilidad logística, me llega la paciente y dice sangré y yo llego y ¡prum!, le tomo la biopsia. No necesita anestesia, tiene una tasa de detección alta del 95%. Ojo, en los ginecólogos que ya están capacitados para esto, que ya han hecho muchas biopsias endometriales, porque es que el endometrio yo no lo veo, ¿cierto? El cervix es más fácil, yo en la especuloscopia llego y lo veo y ¡prum!, le hago la biopsia, pero acá estoy hablando que tengo que entrar la cureta de Novak y raspar un poco del endometrio. Problema, las lesiones focalizadas, acuérdense, yo ahí en esta biopsia no estoy viendo la lesión, sino que estoy entrando a ciegas. Con respecto al legrado ginecológico, entonces miren, requiere anestesia, tiene mayores costos porque vamos a requerir un equipo quirúrgico
es un medio también terapéutico. Entonces la paciente, yo hacerle el legrado ginecológico, le estoy barriendo todo el endometrio, le estoy quitando de pronto un pólipo que tenga por aquí, por ahí, y la estoy dejando tratada. ¿Sí? La paciente, además de tener un diagnóstico histopatológico, me va a decir, ay, doctora, tan querida, usted me curó, yo me curé después de ese legrado ginecológico, porque acuérdense que hay una membrana que prolifera y hay otra membrana basal que se queda, pero la membrana que prolifera la estamos quitando del endometrio, ¿cierto? Resección de casi todo o todo el tejido maligno. Y la sensibilidad es del 86%, pero la especificidad es del 99%. Listo. Y ya con respecto a estos dos tipos de prueba, entra la señora prueba, que ahorita es el gold estándar, que es la histeroscopia, que tanto hemos escuchado hablar. Entonces, mire, va a permitir una visualización directa y completa de la patología real en el endometrio, puede excluir carcinoma de endometrio, otras enfermedades coexistentes, pólipos, miomas, todo eso que dijimos. La sensibilidad para el diagnóstico es del 94.2% y la especificidad del 88.8%. Espérenme, yo cierro la ventana que llegó el señor del agua. Listo. Riesgo de diseminación peritoneal asociada a histeroscopia. Entonces es algo que nos interrogamos porque podría haber perforación, pero ya sabemos que es muy poca. Ya muchos ginecólogos estamos capacitados para hacer la histeroscopia y en adecuadas condiciones es un método diagnóstico y terapéutico excelente. Listo, aquí volvemos entonces a los métodos diagnósticos. Aquí ya seguimos con la estadificación. Entonces, en todos los cánceres que vamos a ver la clasificación FIGO, ¿sí? La clasificación FIGO es la clasificación de los cánceres ginecológicos y las clasifica en estadios. Acuérdense que anteriormente también hablábamos de la clasificación TNM, o todavía ustedes siguen viendo en tórax, en gastrointestinal, la clasificación TNM, que es el tumor, los nódulos o adenopatías y las metástasis. Pues en la clasificación ginecológica, la FIGO agarró esta clasificación TNM y la incorporó en la clasificación FIGO. Entonces, en endometrio, ¿a qué corresponde el estadio 1? Entonces, mire, el 1A y el 1B, el 1A va a tener una invasión menos del 50% del miometrio y el 1B de más del 50% del endometrio. El estadio 2 ya va a tener invasión al estroma cervical. Entonces, aquí les estoy señalando, si me ven aquí, el cervix, este sería el endometrio, miren aquí la masa, tenemos la lesión del endometrio. Por eso muchas veces es difícil cuando el estadio está avanzado hacer un diagnóstico diferencial entre carcinoma de cervix y carcinoma de endometrio. En ocasiones es difícil hacer el diagnóstico diferencial, porque miren que este carcinoma de endometrio se me puede venir aquí al estroma cervical. El estadio 3, entonces dependiendo 3A, 3B o 3C, va a invadir serosa o anexos, compromiso vaginal o miometrial, o metástasis a ganglios pélvicos o a ganglios paraórticos. Y en el estadio 4 ya va a invadir vejiga o va a invadir mucosa intestinal. Y en el 4B, metástasis a distancia, incluyendo intraabdominales o ganglios inguinales. Pero ¿cuál es la vía de diseminación del cáncer de endometrio? Local. Entonces empieza endometrio, miometrio, serosa, o estroma del cervix, parametrios, anexos, o sea, todo lo que está cerquita, lo mismo que el cervix, ¿se acuerdan? El cervix también, el compromiso era local, ¿sí? La diseminación, diferente que el cáncer de mama sí tiene una diseminación vía hematógena y linfática, o diferente al cáncer de ovario, que es una diseminación en serosa peritoneal o también vía hematógena o linfática, ¿sí? El cáncer de endometrio y el cáncer de cervix tienen una diseminación local. Por eso es que el cáncer de endometrio, como está encapsuladito, miren, por ejemplo, este tumor, miren este tumor, pero lo encapsula el miometrio y la serosa. Por eso es que cuando yo hago este manejo quirúrgico y saco eso, la paciente ya tiene un pilar importante en el tratamiento. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, bien. Bueno, perfecto.
Muy bien, chicos. Entonces, con respecto a los factores pronósticos, entonces, tipo histológico, ya dijimos el tipo 1 mucho más benigno, tipo 2 mucho más agresivo, diferenciación histológica, el endometrioide mucho más benigno, el seroso mucho más agresivo. El estadio de la enfermedad, pues si yo tengo el estadio confinado al útero, confinado al miometrio, es diferente a si lo tengo ya diseminado localmente. El tipo de invasión miometrial, si tengo menos del 50 o más del 50. La citología peritoneal, eso se hace cuando voy a hacer la histerectomía, se hace un lavado con solución salina y se toman las células para ver si hay celulitas malignas en esa agüita de peritoneo, lo que quiere decir que ya hay una diseminación a vía peritoneal, entonces pues obviamente esas celulitas pueden asentarse en alguna otra parte del peritoneo, entonces ya está mucho más avanzada la enfermedad. Metástasis ganglionar, metástasis anexiales, invasión linfovascular, sobreexpresión del oncogen ER2 o ER2-neu, perdón, del 10 al 15%, pues más. Este ER2 es un gen que se expresa cuando hay hiperproliferación celular también, o sobreexpresión del P53, también es asociado a mal pronóstico, aproximadamente 20%. ¿Listo? Doc, una pregunta. Señor. A pesar de su alta presentación, pero mediado por su poco potencial de diseminación hematógena, ¿su pronóstico es bueno? ¿El cáncer de endometrio? En general el endometrial y el ovárico, pues o sea, yo lo pongo en cohesión ya que nos hablas de que la diseminación es local generalmente y que es pues, por vía linfática y pues no es como un pulmonar o un gástrico que la diseminación es muy grande, es muy masiva y muy rápida. Estoy hablando con Wilder. ¿Con quién estoy hablando? Con Carlos, Doc. Mi pregunta mi pregunta es de nuevo, cuando se identifican estos cánceres y al ser la vía pues, de invasión local como tan lenta, ¿esto les da buen pronóstico o...? El de endometrio, ojo, el de endometrio. El de ovario es otro cuento. Aquí estamos hablando de endometrio. Que endometrio es local, pero yo te dije que ovario es serosa, linfático o hematógeno. El de ovario sí tiene un pronóstico muy malo. Pero este que estamos hablando, sí, Carlos, es muy bueno el pronóstico. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos, porque la mayoría son tipo 1, proliferan despacio, hay muchos síntomas, los síntomas son floridos, ¿sí? La paciente tiene sangrado, entonces yo ahí mismo, uy, ¿qué está pasando acá? Y le hago un diagnóstico, ¿sí? Pero el de ovario es otro cuento. El de ovario sí tiene un pronóstico muy malo. En ovario se nos mueren muchas pacientes, ¿sí? Son dos cánceres distintos. Mira aquí este grafiquito, mira. Sí, ya me ubiqué. Aquí está endometrio encapsuladito, ¿cierto? Encapsuladito, es de baja proliferación, la paciente me está sangrando aquí vía vaginal. En cambio, ovario, le hacemos diagnóstico tardío porque son síntomas inespecíficos, la paciente se inflama, le hacen diagnóstico de colon irritable, nadie sabe qué tiene, llega ya la paciente con un estadio muy avanzado. Entonces es una buena comparación, pero para las diferencias, ¿sí? Endometrio es un cáncer quirúrgico, ¿sí? Y tiene muy buen pronóstico. Ovario, cuando se hace diagnóstico. Endometrio se diagnostica en estadios tempranos, ovario se diagnostica en estadios tardíos, ¿sí? De ovario no tenemos tamizaje. No sabemos qué hacerle a las pacientes, si sea 125 o ecografía, nada de eso ha mostrado un mejor diagnóstico temprano. Entonces son dos cánceres distintos. Con respecto entonces a tu pregunta, endometrio sí tiene excelente pronóstico. Rápido diagnóstico, rápido tratamiento, excelente pronóstico en el tiempo. Ovario, no, Carlos, ovario es mal pronóstico. ¿Listo? Te entendí bien, Doc. Muchas gracias. Perfecto, a ti mil gracias. Entonces, con respecto a endometrio, acuérdense que estamos hablando de endometrio, miren aquí, azulito. Ovario, ovario, imagínense que no vamos a ver en este bloque, porque como es solo una semanita, vamos a ver el streaming del viernes que nos va a ayudar un poquito. Entonces, endometrio, grado 1 y grado 2, le hacemos histerectomía abdominal total más salpingoforectomía bilateral, ¿sí? Le quitamos trompas y ovarios, dependiendo de la edad también de esa paciente, ¿cierto? Aquí estamos hablando que los estrógenos son malos, entonces, de una vez quítele esos ovarios, doctora, pero acuérdense que los estrógenos nos evitan enfermedades cardiovasculares a las mujeres, nos evitan osteoporosis a las mujeres,
nos evitan un montón de patologías que tienen más riesgo y más prevalencia que el cáncer, muchísimo más. O sea, las mujeres nos morimos mucho más de infartos y mucho más de tromboembolismo y de otras patologías que de cáncer de endometrio, de ovario, ¿sí? Entonces, eso se sopesa. Si es una pacientica de 38 añitos, pues yo no le voy a quitar los ovarios todavía, pero digamos que es una paciente posmenopáusica, entonces yo le quito esos ovarios, ¿sí? Salpingectomía y oforectomía, o sea, salpingo o oforectomía. El estadio G3, miren, le hacemos toda la parte quirúrgica y también hay que hacerle linfadenectomía pélvica y paraórtica. Acuérdense que ya en este estadio estábamos viendo que hay compromiso ganglionar y omentectomía. ¿Quién se acuerda qué es la omentectomía? ¿Qué es el aumento? Es una... Es la membrana que recubre el útero por la parte externa que colinda con el peritoneo. No. No. El aumento mayor, pues el aumento hay dos, hay uno mayor, hay uno creo que menor, pero esto viene siendo como una capa de tejido que recubre las vísceras por encima, que es como un mantel que tiene grasa, pero no sé. Eso, esa es la respuesta. El aumento es ese mantel que recubre todas las vísceras, ¿sí? Entonces se lo quitamos. ¿Por qué? Pues porque dijimos que hay celulitas que están en ese peritoneo, entonces hay celulitas que pueden asentarse en ese aumento, ¿sí? Entonces hacemos omentectomía, ¿listo? Miren, también se puede hacer histerectomía radical, salpingoforectomía, linfadenectomía pélvica y paraórtica, más omentectomía, ¿listo? Y miren, el otro pilar del tratamiento. Aquí no hablamos de quimio. Entonces, ¿cuándo se les hace la quimio a las pacientes con carcinoma de endometrio? Cuando hay compromiso de linfa, ¿sí? Cuando hay compromiso pélvico o paraórtico de estos vasos de la linfa, ¿sí? Entonces, combinación linfática, yo ahí le hago quimioterapia a esa paciente, terapia sistémica. ¿Cuándo terapia local? Entonces, por ejemplo, yo le hice histerectomía a la paciente y en la cúpula me recayó, entonces ahí le hago radioterapia. Mire, la hormonoterapia, entonces, paciente con enfermedad metastásica o recurrente. La paciente ya tiene metástasis a recto, a vejiga, entonces, ¿para qué le voy a quitar el útero, cierto? Ya tiene metástasis a todas partes, ya el pronóstico es muy malo, pero si le da hormonoterapia, pues para que ese tumor no siga creciendo. Cuando son tumores con receptores de estrógenos o progesterona positivo, pero hay tumores agresivos que no van a tener este tipo de receptores. Y miren qué es lo que le doy también a la paciente, la contraparte, ¿sí? Si esta enfermedad es una aumento, una hiperproliferación de estrógenos, yo le doy medroxiprogesterona, ¿sí? ¿Cómo se hace el seguimiento? Atención a esto, muchachos, es supremamente importante porque ustedes muchas veces van a recibir a la paciente. Entonces dicen, doctor, me operaron de un cáncer del útero, pero yo nunca supe qué era. Entonces usted ya lee los documentos y dice, cáncer de endometrio. ¿Qué estadio era? Un estadio 1, un estadio 2. ¿Qué le hicieron a la paciente? Histerectomía, salpingoforectomía. ¿Requirió quimio? No, no requirió quimio. ¿Está tomando alguna hormonoterapia? No, no requirió ninguna hormonoterapia. CA125 actualmente está negativo. Entonces, ¿cómo hago ese seguimiento a la paciente? Pues primero yo tengo que vincularla otra vez con su gineco-oncólogo o al menos con un ginecólogo, ¿cierto? Le tengo que hacer un examen general, ¿sí? No olvidar, está esa paciente perdiendo peso, está esa paciente con algún otro síntoma, le está sangrando el recto, le está sangrando la vejiga, ¿sí? Y el examen ginecológico. Cada 4 meses durante los primeros 2 años posterior al tratamiento. Cada 6 meses hasta el 5º año y después del 5º año hacemos un control anual cada año. ¿Con qué se sigue? Con radiografía de tórax y ecografía abdominopélvica cada 6 meses por 2 años y luego se le hace cada año. Esto con el fin de corroborar que no aparezcan focos o lesiones en cúpulas o que no aparezcan adenopatías en otra parte de la pelvis. Y el CA125 en cada control de seguimiento durante 2 años, ¿sí? ¿Cuál es el pronóstico, señora?
Ese seguimiento lo hacemos nosotros como médicos generales, ¿cierto? No, Bueno, eso lo hace el ginecólogo, pero a ustedes les va a llegar mucho. Ustedes tienen que saber cómo hacen este seguimiento. No es que a la paciente se le hizo histerectomía y chao, porque como las pacientes tienen un vínculo, las EPS tienen un vínculo tan errático con las pacientes, entonces se operan y nunca vuelven a ver el gineco-oncólogo que las operó. Entonces siempre hay que seguir la línea. Ustedes esto lo tienen que saber muy bien porque a ustedes les va a llegar una paciente 6 meses después, operada de un cáncer de endometrio, y ustedes tienen que saber que esa paciente tiene que tener seguimiento los 2 primeros años cada 4 meses por gineco-oncología o por ginecología. O sea, que la tienen que remitir nuevamente. No es que ya se operó y ustedes llaman al gineco-oncólogo amigo y dicen, no, esa paciente ya está tratada. Claro, esa paciente ya está tratada, pero esa paciente puede recidivar. Entonces, esa paciente requiere un seguimiento. Ustedes les va a llegar muchas de esas pacientes. Igual en tratamiento con cáncer de cervix. Entonces, ustedes tienen que saber cómo es el seguimiento y qué tienen que hacer. Tengo una pregunta. Señor. Yo tengo otra pregunta también. De esas pacientes bueno, pues que se le hacen por lo menos pues todo el tratamiento y que se le hacen seguimiento, pues, ¿cuál es el porcentaje más o menos de sobrevida? Pues realmente pues de las que se logran ahí operar. Ya se lo iba a mostrar. Perfecto. Véalo, tan bueno. Okay. Ya se lo muestro entonces. ¿Cuál es la otra pregunta? Entonces, o sea, nosotros, digamos, hacemos digamos, la paciente tiene entonces esta patología y la derivamos a la especialidad. Correcto. Ya la paciente es tratada con el especialista donde le hace el diagnóstico y le hace el tratamiento. Correcto. La paciente llegaría a nosotros teniendo problemas burocráticos, digamos, para poder seguir con el seguimiento con el especialista. Nosotros la llevaríamos a la paciente al especialista de manera urgente y también le mandaría, o sea, la llevaríamos al especialista con la radiografía de tórax y la ecografía abdominopélvica. Correcto, si tú haces eso es súper importante porque imagínate si hay problemas burocráticos para que llegue a la primera cita, imagínate una de control, entonces llega el ginecólogo y no tiene todavía ni la radiografía de tórax, ni la eco abdominopélvica de seguimiento, ni el CA125, entonces hay que citarla otra vez y uno le dice, señora, nos vemos en 15 días, y mentira es que esa pobre la termina viendo en 3 meses y la mandan otra vez donde el médico general para que la mande otra vez donde el especialista, ¿sí o no? Porque así pasa. Entonces, si ustedes tienen conocimiento de la enfermedad, porque unos dicen, no, doctora, pues que yo no voy a ser ginecólogo, yo ¿por qué estoy viendo esto? No, muchachos, porque es que esto es conocimiento, porque uno tiene que saber de todo, porque es en beneficio del paciente. Entonces, ustedes le mandan esas cosas y adelantan muchísimo. La paciente ya llega con eso y le decimos, señora, tranquila, ya nos vemos dentro de 4 meses otra vez, o nos vemos dentro de 6 meses y ya han pasado 2 años, o nos vemos dentro de 1 año si ya han pasado 5 años, pero la paciente requiere seguimiento. Después de 2 años de seguimiento es muy raro que el cáncer de endometrio vuelva, recidive, ¿sí? O sea, vuelva a aparecer, pero igual la paciente, miren todo lo que tiene que hacerse, el seguimiento es por ahí hasta dentro de 20 años, esa paciente ya se casó con el diagnóstico de cáncer de endometrio. Entonces, respuesta, tú hiciste la pregunta y te diste la respuesta correcta. Entre más damos seguimiento a la paciente y más adelantemos las cositas, mucho mejor para esa paciente. Sí, por allá voy a otra preguntita. El cáncer endometrial en estadios avanzados pierde algo como el de tiroides, Doc, que cuando pasa mucho tiempo pierden especificidad y se vuelven... Claro, se vuelven así agresivos, claro. Ya hay más atipia, más necrosis, más diseminación, ¿correcto? Entonces, el seguimiento ahí con el CA125, pues seguiría cobrando relevancia. Cuando ya está más avanzado, cuando ya es un estadio 4, pues tenemos que seguir viendo a la paciente mucho más cerquita, pero depende si es un tratamiento paliativo o si es un tratamiento curativo. Si es un tratamiento paliativo porque la paciente ya tiene metástasis completamente a distancia, pues depende del especialista cada cuánto la va a ver, pero entonces ya el enfoque es distinto, ¿cierto? Yo no le estoy haciendo un seguimiento a esa paciente para ver si aparece o no la enfermedad, sino que ya sé que esa paciente está conviviendo con la enfermedad hasta su muerte, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Paliar, ¿sí? Cuidar a esa paciente que no tenga dolor, que pueda comer bien, que pueda hacer adecuadamente de posición, que tenga adecuadamente su parte psiquiátrica, ¿sí? Ya ahí el seguimiento es distinto, ¿vale? Porque este es el seguimiento cuando yo curé a la paciente. O sea, yo le hice la histerectomía y la paciente quedó curada, entre 2 grandes comillas, porque la enfermedad puede recidivar. Pero en esa paciente
que tú ya sabes que le estás haciendo un cuidado paliativo, tú la ves según las condiciones. Entonces, una paciente que tiene mucho dolor, doctora, no le hemos podido controlar el dolor, entonces tú la estás viendo cada 8 días hasta que la mejores, o la estás viendo cada 15 días, cómo está comiendo, es que ella quiere morir tranquila en la casa con sus familiares, ¿cierto? Porque esa es otra visión. Entonces, explicamos cuando la paciente se cura, pero también explicamos cuando la paciente va a morir dignamente y debe morir dignamente, ¿sí? Sí, doc, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces aquí que me estaban preguntando, miren el pronóstico, pero en cáncer de endometrio casi no pensamos en muerte, porque el pronóstico es buenísimo, muchachos, o sea, es excelente, lo diagnosticaron temprano, si me diagnosticaron una tía, una vecina, yo le digo, señor, hágase el tratamiento con juicio, que es que usted se cura, con seguridad se cura, esté tranquila, porque eso, la mayoría se diagnostican en estadio 1, algunos en estadio 2 y muy raramente en estadio 3 o 4. Se diagnostican muy tempranamente. Entonces, miren, en estadio 1 la sobrevida a 5 años es del 90%. En estadio 2 la sobrevida a 5 años es aproximadamente el 58%, y ahí para abajo empieza ya a decaer mucho la sobrevida, ¿sí? Pero dijimos que el 80% se diagnostican en estadio 1 y 2, siendo el 70% aproximadamente en estadio 1. O sea que el pronóstico del cáncer de endometrio es muy, muy, muy bueno. Diferente al cáncer de ovario, ¿sí? Que ya el estadio a veces es más paliativo, más acompañamiento, más explicación, todo de esta patología. Muy bien, para concluir entonces, muchachos, mire, el cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más frecuente. ¿En dónde? Ojo, en países desarrollados. Si me ponen que el cáncer ginecológico es el más frecuente en Colombia, rajaos, porque ya hemos hablado que es el más frecuente, cáncer de cervix ginecológico. Y en las mujeres, ¿cuál es el cáncer más frecuente, incluyendo mama y cervix? Mama y ginecológico, perdón, pues mama, ¿sí? Entonces miren que es muy importante porque estos son cascaritas que yo les pongo, ya en países desarrollados, ese es el más frecuente. Y ya dijimos por qué. La incidencia de cervix está bajando en estos países, pero se está aumentando por el síndrome metabólico. La mayoría de los cánceres de endometrio se diagnostican en estadios tempranos, entonces el diagnóstico y el tratamiento son supremamente oportunos. La mayoría de cánceres de endometrio son tipo 1, entonces ya dijimos los benignos, los que crecen despacio, los que están confinados. La estadificación del cáncer de endometrio es quirúrgica, ¿sí? ¿Qué dijimos? La de cervix ya habíamos dicho, es clínica, la de cervix es clínica, la de cáncer de endometrio es quirúrgica. ¿Existe un manejo conservador de la fertilidad para unos grupos selectos de pacientes? Sí, de esto no habíamos hablado. Entonces hay pacientes de 42 años que no ha tenido hijos, que tiene un cáncer de endometrio y que quiere embarazarse. Entonces, progesterona a la lata, la embarazo y luego, cuando ya tenga su bebé, le hago histerectomía. Entonces, aquí viene también la confusión. Cuando ustedes vean con el doctor López todo lo de fertilidad, ¿cierto? Entonces, el tire y afloje entre gineco-onco, planificación, fertilidad. Entonces, todos estos conceptos se contraponen, a veces se contradicen, a veces todo, pero siempre es en pro de buscar lo mejor para la paciente, siempre siendo bien informada. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo no, doctora, todo estuvo muy claro. Sí, doctora. Bueno, por Alejandro sí me está escuchando, ¿sí me entiende? Sí, doctora. Doctora, ¿listo? yo en la parte en donde los anticonceptivos orales eran factores protectores, ¿era para el cáncer de endometrio y para cuál otro fue que dijiste? De ovario. De ovario. Gracias, doctora. Sí, muy bien. Entonces vamos, son las 10:23, mis muchachos. Nos volvamos a tomar un descansito. Señor, otra pregunta. Terminemos preguntas. Sí. Las pacientes que usan tamoxifeno, ¿en ellas se aumenta el riesgo de tener cáncer? Uy, qué buena pregunta. Excelente pregunta. El tamoxifeno lo vamos a ver en mama. Correcto. Aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial, y ya dijimos que el riesgo de hiperplasia endometrial, específicamente de hiperplasia endometrial compleja típica, es el precursor de cáncer de endometrio. Entonces el tamoxifeno, como vamos a ver en mama, inhibe los receptores estrogénicos de mama, pero aumenta los receptores estrogénicos en endometrio. Entonces en el pilar del tratamiento de mama vamos a ver qué es
quirúrgico, sistémico y hormonoterapia. Y esta hormonoterapia se hace inhibiendo los receptores y se inhiben con tamoxifeno. Muchas pacientes van a necesitar tamoxifeno. Entonces, yo le estoy haciendo un factor de protector para que no le aparezca el cáncer de mama, pero le estoy sumando un factor de riesgo. Pero es que así es la medicina, dual. ¿Sí? Yo tengo que proteger a esa paciente que ya le dio el cáncer de mama y la tengo que vigilar y decirle, mire, hay un riesgo de que usted haga hiperplasia endometrial, pero si no le hacemos esto, mayor es el riesgo de que le vuelva a aparecer el cáncer de mama porque usted ya tuvo cáncer de mama, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta, lo vamos a ver en mama. ¿Lo respondí o querías mayor especificidad? No, gracias. Sí, muy bien, excelentes preguntas, mucha curiosidad, que es lo importante. No se la tienen que saber todas, muchachos. Hace 3 meses vimos la clase de tamizaje de cervix. Entonces, si usted no se acuerda, échele una repasadita a las diapositivas que ahí están, que le van a servir toda su vida. Para el rural, llévese sus diapositivas, estudie sus diapositivas, vea videitos, que todo esto es supremamente importante. Usted le va a salvar la vida a muchas pacientes. Y acuérdense que los médicos también, además de salvar vidas, además de hacer un diagnóstico oportuno, muchas veces también reconfortamos, paliamos el dolor. Si hay pacientes por las cuales a veces no vamos a poder hacer mucho, ¿sí? Pero explicamos a la familia, damos manejo adecuado al dolor, ayudamos a morir dignamente. ¿Listo? Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? No, amigo, está bien. No. Bueno, ¿quién más? Por allá, a Carlos lo he escuchado, Wilder también, Cristian, Jorge, ¿sí me escucha Jorge, Juliana? Sí, doctora, por acá estoy escuchando. Sí, doctora. Listo, perfecto, muchachos. ¿Alguna preguntita? Tomemos un descansito entonces hasta las, de 20 minuticos, hasta las 45 y empezamos con cervix. ¿Listo? Vale, profe. Okay. Nos vemos 10:45 y empezamos con cervix. Listo. Miren, chicos, Chao, que ya para gracias. mañana. Listo, muchachos, ya nos vemos. Para mañana, para el taller, tenemos una preguntita. Ah, pero la vamos a responder ahorita. No, olvídenlo porque ahorita la vamos a responder en cervix. Listo, amigo. Listo, muchachos. Un abrazo, nos vemos en 20 minuticos, 10:45 en punto. 10:46. 20 minuticos. Chao. Gracias, doc.